presentamos 24 horas Central. Por segunda vez, ministro de Hacienda recorta estimación de crecimiento para este año. IMASEC en agosto apenas alcanzó el 1,1%. Rectores de universidades privadas mantienen en duda sumarse a la gratuidad, pero descartan subir aranceles para compensar menores ingresos económicos. Hoy en Reportajes 24 les mostramos las historias de los médicos extranjeros que han llegado a Chile a suplir falta de doctores en la atención primaria. Insólito incidente en La Roja. Youtuber se hizo pasar por seleccionado y fue detenido al interior de Pinto Durán. En lo futbolístico solo faltan Alexis y Vidal para tener el plantel completo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todos esperábamos una cifra más alta tras el repunte de la economía en junio y en julio. Sin embargo, el IMASEC de agosto creció solo un 1,1%. Nuevamente, la actividad comercial y la minería incidieron en esta baja. Un complejo escenario que hizo al gobierno recortar por segunda vez el crecimiento para este año. Jaime Quesada con los detalles. Es el barrio comercial más famoso de Santiago. Cientos de tiendas ofrecen miles de alternativas de vestuario, pero este lunes sus calles no estuvieron repletas como es costumbre. Una situación que dicen ya es habitual. ¿Cómo han estado las ventas en el último tiempo? Bajísima. Es una baja bien grande la que hay. Yo diría que ahora sí que estamos en crisis. Está un poquito lento, pero de todas maneras la gente viene a comprar. Malo. Y septiembre pasó lo mismo y ahora seguimos con octubre para lo mismo. ¿No se ve un repunte? No, nada de repunte. Precisamente el mal desempeño del comercio en agosto fue uno de los factores que incidió en que la economía creciera solo un 1,1% el octavo mes del año, muy por debajo de lo que esperaban los analistas. Baja cifra la que también impactó la caída de la minería. El sector vive un complejo año donde los bajos precios impactan en la producción. Por eso, para los expertos, el resultado era esperable. No me sorprende, en estos años de precio bajo, yo esperaría que la minería ajustara sus costos, que se reestructurara, que produjera una serie de innovaciones en su forma de producir, pero no que aumente la producción. Después de la exposición de la Hacienda Pública ante el Congreso, el ministro Rodrigo Valdés pidió no sobrereaccionar con una cifra en particular y pidió abordar en conjunto los desafíos de una economía que no despega. Tenemos un año por delante que no es fácil en el sentido que tenemos que trabajar mucho para que el crecimiento aumente. Quiero hacer un llamado a la tranquilidad y un llamado a que todos trabajemos fuerte para impulsar más fuerte esta economía. El crecimiento de agosto marca un nuevo mínimo en el año y deja atrás la aparente recuperación que se había registrado en junio y julio. En este escenario, el gobierno volvió a recortar la proyección de crecimiento para 2015 al 2,25%. La tendencia al crecimiento no es al alza. El crecimiento en el mundo va a ser plano y Chile no va a ser una excepción. Tampoco va a ser lo peor. Lo peor está en otras partes, no en Chile. Hoy día el ministro nos dijo a las 12 de la mañana que va a ser el 2,25. Y 10 minutos después se da a conocer el IMASEC que dice que es 1,1 y todos los analistas dicen que va a ser menos de 2,25. Entonces es muy importante que el presupuesto del gobierno acierte con la cifra. En su exposición, el ministro de Hacienda además detalló que espera que en 2016 la economía chilena crezca más que este año y se logre un 2,75%. Y a 5 días de que se conozca la ley de presupuesto, el Consejo de Rectores emplazó hoy al gobierno a definir a la brevedad los aranceles regulados que el Ministerio de Educación fijará para la gratuidad universitaria en el 2016. De hecho, la Universidad Católica volvió a poner en duda su ingreso al sistema, aunque se descartó un alza de los aranceles para compensar una baja en los ingresos económicos de estos planteles. Mariela Aravena con el informe. Acuérdense que la fonía es por el triunfo de Católica, no es un cuadro viral. El fútbol puede hacerle perder la voz, pero no se queda callado en la discusión por la gratuidad. Y es que el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, volvió a manifestar sus dudas para ingresar a este sistema al 2016, ya que según sus cálculos los recursos que recibiría serían menores a los que tiene en la actualidad. Con estas condiciones no estaríamos entrando
y queremos en este mes o mes y medio que queda evaluar muy seriamente cómo cambian esas condiciones. Posición que hizo saber en la reunión extraordinaria del Consejo de Rectores que recibió al jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez. Según los rectores, en dicho encuentro no se les entregó una simulación de los aranceles regulados que tendrían las carreras, solo se habló del mecanismo de ingreso a la gratuidad. Por eso el CRUCH salió a pedir más definiciones. En un plazo, fíjense, de días, podamos tener la información relativa a las variables de cálculo con que está trabajando el Ministerio y con que finalmente se ha hecho este presupuesto, porque ya no hay razón, ¿no?, para que esta información no se nos entregue. Y es que la principal duda de los rectores es saber si existirá o no una diferencia que la gratuidad no alcance a cubrir. Según lo que indica la ley de presupuesto, se hará un promedio entre los aranceles de referencia de mismas carreras agrupadas en universidades con iguales años de acreditación. Por ejemplo, en la Universidad Católica, el arancel anual que hoy tiene Ingeniería Comercial es de 5 millones de pesos, mientras que su arancel de referencia es de solo 3.300.000, cifra que estará más cerca del arancel regulado que fije el Ministerio. ¿Quién pondrá entonces los recursos que pudiesen faltar? El Ejecutivo solo asegura que otorgará hasta un 20% adicional del arancel regulado en caso de existir diferencias, pero ni un peso más. Respecto de las simulaciones, es un proceso que hay que seguir avanzando para revisar las estimaciones que ellos tienen individualmente, porque por supuesto que pueden haber diferencias en la interpretación o en los datos que están usando. Brecha que en todo caso los rectores descartaron cubrir con un alza de aranceles a quienes queden fuera de la gratuidad. No lo tenemos en la lista de alternativas. Yo lo veo muy difícil. En el caso de la Universidad de Concepción, nosotros hace muchos años estamos reajustando el valor de las carreras solo en el IPC. Preocupación que también tienen las universidades privadas fuera del CRUCH que entrarían a este sistema. En la Católica Silva Enríquez calculan que con la gratuidad recibirán un 10% menos de lo que hoy administran. Seguramente vamos a tener que hacer ajustes, pero vamos a tener que buscar obviamente que en esos ajustes no perdamos en ningún momento calidad. Me angustia que si nosotros decimos que sí, a 2 o 3 años la universidad está en quiebra. Nosotros tendríamos un déficit del orden de los 1.000 millones de pesos anuales. El próximo martes el Consejo de Rectores podría conocer una simulación de los aranceles regulados que fijará el Ministerio. Y otra interesante elección que se viene es la del futuro fiscal nacional, que entra en la recta final y en el Senado se enciende el debate en torno a una eventual incompatibilidad para votar de parte de parlamentarios que están siendo investigados por la justicia. ¿Qué piensa usted? ¿Existe o no un conflicto de interés? Francisco Pollack con la polémica. Fiel a su estilo fue el presidente del MAS quien abrió el debate en torno a la elección del nuevo fiscal nacional. Es poco prudente de que senadores que están siendo investigados por la Fiscalía voten a favor o en contra del nuevo fiscal. Hay conflicto de interés. Deberán abstenerse voluntariamente. Son 6 los parlamentarios aludidos por Navarro. El senador Fulvio Rossi es investigado por su rol en presuntos aportes irregulares a campañas en el caso SQM. El parlamentario no votará por encontrarse con licencia médica, pero la presidenta de su partido igual trazó una postura clara frente a la polémica. Si me preguntan honestamente si él no hubiese estado con licencia, por prudencia, tal vez yo le he dicho que sea mejor inhabilitarse. El reglamento del Senado establece que no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos. En la UDI el senador Iván Moreira fue formalizado y la senadora Ena von Baer declaró como imputada en la investigación por presuntos aportes irregulares de campaña en el caso Penta. A ellos se suma Jaime Orpiz, investigado por lavado de activos y cohecho en el caso Corpesca. Por esta vía de presión pública para inhabilitar a los senadores podemos cambiar las mayorías democráticas del Senado. Y hay que tener cuidado entonces en no extremar el tema de las inhabilidades, porque podemos llegar un día a que la mitad del Senado no pueda votar. En el caso del presidente de la ADC, Jorge Pizarro, sus hijos Jorge y Sebastián declararon como imputados en la investigación sobre pagos por asesorías sin respaldo a SQM. Nosotros tenemos que cumplir todos con nuestro deber y nuestro deber es votar las cosas que se ponen a nuestro conocimiento. Hay gente que a lo mejor le gustaría deslegitimar ese proceso. Y en el PPD, el senador Eugenio Tuma está querellado por el Consejo de Defensa del Estado por presunto fraude al fisco en el uso indebido de asignaciones parlamentarias. El Senado tiene que asumir su responsabilidad constitucional y si alguien no está impedido votar, nosotros no le podemos imponer una decisión en ese sentido. Desde el punto de vista jurídico,
yo creo que no hay razones porque se presume la inocencia, no ninguno de los senadores está condenado, digamos. Otra cosa es lo que decían ellos. El senador Carlos Bianchi se encuentra imposibilitado para votar por estar desaforado por presunto fraude al fisco. La presidenta Bachelet tiene 10 días hábiles a partir de este lunes para elegir uno de los 5 nombres propuestos por la Corte Suprema, el que finalmente deberá ser ratificado o rechazado por los senadores. Ponga atención a la siguiente cifra: el 72% de las especies marinas que habitan en el Océano Pacífico están aquí, en Chile, y desde hoy van a estar protegidas además. Es uno de los anuncios más importantes de la Conferencia Internacional Nuestros Océanos, que el gobierno anunció la creación de un parque marino más grande de América, ubicado frente a Chañaral, en las Islas Desaventuradas. Anuncio presidencial en el que estuvo presente también el secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien incluso se colocó unos lentes hechos con material reciclado. Así luce el fondo marino en los alrededores de las Islas Desventuradas, a 850 kilómetros mar adentro frente a Chañaral. Aquí vive el 72% de las especies propias de esta zona del Pacífico Sur, muchas de ellas en peligro de extinción. Es el más grande de América, con una superficie de casi 300.000 kilómetros cuadrados, de un océano prístino, lleno de especies emblemáticas como ballenas, tiburones y otras, y que además va a influir positivamente en recuperar especies muy sobreexplotadas como el jurel. Desde hoy este lugar es área marina protegida por nuestro país. Fue en el marco de la conferencia internacional Nuestro Océano que la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto de creación de la reserva, que tiene una superficie equivalente al 40% del territorio de Chile continental. Quiero anunciar en primer lugar la creación del Parque Marino Nazca Desventurada en las áreas de nuestras islas oceánicas San Ambrosio y San Félix. Este parque marino alcanzará una vasta superficie de la zona económica exclusiva de estas islas, con una extensión de más de 297.000 kilómetros cuadrados. Conferencia internacional que reúne a científicos y personeros abocados al estudio del mar y los efectos de la contaminación. En esta oportunidad, la preocupación está centrada en los 8 millones de toneladas de plástico que el hombre vierte al mar cada año. Estos anteojos que luce el secretario de Estado norteamericano fueron creados con los restos de redes de pescadores. Los océanos son responsables para reciclar el agua, el carbono, por los nutrientes en todo el planeta, para que nosotros podamos respirar, podamos beber agua limpia, y contribuye también a la seguridad alimentaria. La idea es que los estados adhieran a las medidas de cuidado de los mares y trabajen en conjunto para terminar con problemas como la sobreexplotación y la pesca ilegal. El océano regula el clima y absorbe un 25% del óxido de carbono que emite anualmente la actividad humana y el 90% del calor que se agrega al sistema global. Contaminación marina, pesca ilegal, acidificación. En la inauguración del encuentro, el Estado de Chile se comprometió a crear un área marina protegida también en Isla de Pascua. Eso sí, luego de un proceso de consulta en que deben participar los habitantes de Rapa Nui. Y un alza del 20% tuvieron las licencias por enfermedades del hijo menor de 1 año. Un incremento importante que obligó a implementar un nuevo reglamento para otorgar licencias a las madres y que exigirá requisitos complementarios para evitar los abusos al sistema. María José del Solar nos cuenta cómo funcionará. Está resfriada. Se siente mal, entonces la traje de urgencia. La pequeña Ámbar tiene 4 meses. Su mamá espera que le den una licencia para poder cuidarla. El gobierno quiere frenar el explosivo uso de esas licencias. Que piensen en la mamá y después se tomen decisiones, porque al final uno se angustia porque uno no sabe, sobre todo ellos que son tan chiquititos, uno no sabe lo que tiene. Muchos papás trabajamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera que queda es la mamá, po. Y si la mamá no está en el jardín, en una sala cuna, ¿qué le van a decir? Se la mandan para la casa nomás. Un aumento de casi un 20% se registran en las licencias en niños de hasta 1 año. Las enfermedades respiratorias y digestivas encabezan el permiso subsidiado por el Estado. Lo que no queremos es que aquellos médicos que sin fundamento entregan estas licencias puedan seguir haciéndolo. Esto es un daño
para todo el país, porque esto se paga con platas fiscales. En 2016 comenzará a regir el nuevo protocolo que pretende regular las licencias con un comprobante de diagnóstico más exhaustivo. Por ejemplo, con el reflujo, había una estatura y un peso mínimo. Un niño que tenía reflujo de una manera crónica, como era antes el uso de esta licencia, no podía tener un crecimiento en altura y en peso normal. Una medida que las madres no comprenden. Se preguntan qué harán con su guagua enferma si no optan al permiso legal. Ella es Daniela, tiene 7 meses, se ha enfermado 2 veces de bronquitis obstructiva y una bronquitis. Obvio que preferiría verla 1000% a ella. Trabajo hay mucho, pero... A pesar de que podrías perder el trabajo. A pesar, claro que sí. En octubre de 2011 se extendió el postnatal parental y la solicitud de licencias bajaron abruptamente. Al año 2012, las licencias médicas por enfermedad grave del hijo menor de 1 año se redujeron un 64%. Esas licencias médicas no todas eran por un origen, digamos, de enfermedad real, sino que eran una utilización para cuidar en el periodo, ¿no es cierto?, entre los 3 y 6 meses al niño. El problema es el abuso del sistema, lo que es complejo de detectar. ¿Qué te parece que se vayan a poner más estrictos todavía hasta el año? No debería ser así, pero incluso debería ser hasta los 2 años. Tengo que enfermarme yo para yo poder cuidarlo, tener un tiempo. O sea, ¿tienes que inventar una enfermedad? Claro, tengo que inventar una enfermedad para poder cuidar a mi hijo. Una explicación para el alza de un 20% de las licencias podría relacionarse con la consecuencia epidemiológica. Las tasas de vacunación, tanto en las campañas de invierno como en los programas normales de inmunización, están bajando del orden de 3-4 puntos porcentuales. O sea, como las tasas de vacunación bajan, podrían aumentar las enfermedades. Esa podría ser una explicación, pero probablemente en un porcentaje. Se instala la polémica por el nuevo sistema para dar licencias cuando existe un niño grave menor de 1 año. Muchos alegamos al principio, pero han pasado 8 meses desde que se terminó el cambio de hora y poco a poco la medida muestra sus bondades. Mañana más luminosas y días más largos. Aún así, muchos extrañan el sistema antiguo y por eso el gobierno abrió una consulta pública para decidir el futuro de la medida. ¿Cómo se puede participar? Daniel Silva con el informe. En enero de este año, el Ministerio de Energía selló el destino del uso horario en Chile por decreto. Se acabaron los cambios, horario de verano todo el año, nuevo sistema que generó diversas reacciones. Yo considero que mejor que tengamos un solo horario. Es raro, es diferente, se siente por la levantada, todo cambia el sistema. Uno aprovecha mejor el día. ¿Sí? Sí, rico. No me favorece nada, duermo menos. Problemas para dormir, desconcentración, inseguridad, los temores eran variados, todo a causa de la falta de luz. Durante este invierno, por primera vez, muchos chilenos se levantaron completamente a oscuras. Por ejemplo, hace 4 meses exactamente, acá en Santiago, salió el sol a las 8 de la mañana con 40 minutos. Pero todo cambió con la llegada de la primavera. Los días son más largos. De hecho, hoy día amaneció a las 7 de la mañana con 13 minutos. Todo va a cambiar y de forma notoria. El día 21 de diciembre, por ejemplo, que marca el comienzo del verano. ¿A qué hora va a amanecer en esa jornada? A las 6 de la mañana, con 28 minutos, casi 45 minutos antes que hoy día. Mañanas más luminosas y días más largos. El ocaso se retrasará casi 1 hora de acá a final de año. Mejor, mucho mejor. Volver al sistema de cambio. Al sistema antiguo y que quede para siempre. Con horario de invierno y horario de verano. Exactamente. Mejor tener solamente un horario y acostumbrarse que el invierno va a ser como más largo, más oscuro, pero es lo mejor para todos, es cuestión de costumbre. Yo cacho que en 1 año todo el mundo va a pensar lo mismo que yo. El uso horario único regiría hasta fines del 2016, pero el Ministerio de Energía encargó una consulta pública para conocer todas las opiniones y repercusiones de la medida. La idea es que todo Chile participe y por eso también nosotros vamos a estar viajando a distintas partes del país para consultar de forma directa a los actores de las sociedades regionales cómo le ha impactado en su calidad de vida el tema de la decisión del horario. Para participar en la consulta debe ingresar a www.horario.cl, proceso participativo pionero que podría significar mantener la medida o volver al tradicional cambio de hora.
Molestia, retrasos, tacos, así empezó a operar el nuevo puente de la ex rotonda Pérez Ujovich, parte de una obra mayor que va a entrar en funcionamiento en varios meses más. Lo de este lunes, lejos de solucionar el problema vial en algunas avenidas alternativas, generó un comienzo de semana para olvidar, como nos cuenta Jorge Ursúa. Promete ser una solución al problemático nudo vial de la rotonda Pérez Ujovich. Nuevos accesos, menos tiempos de viaje, calles más despejadas, beneficios que en su primer día no se vieron. La apertura de la avenida Vitacura por la ex rotonda Pérez Ujovich fue la gran novedad para los automovilistas del sector oriente, pero para los que iban al poniente por las vías alternativas como Alonso de Córdoba, Nueva Costanera o Avenida Bicentenario, el traslado habitual fue un suplicio. La falta de señalética sobre la nueva ruta tuvo a varios conductores manejando como si estuviesen en la dimensión desconocida. Después de varias vueltas y atajos, volvían al mismo punto. Lo peor es partir un día lunes. Los días lunes son muy conflictivos y yo creo que ahí quedó la tambalada. Por Kennedy he dado vueltas, llevo casi una hora dando vueltas y no funciona. Quedó peor. ¿Sabe por qué? Los semáforos, el semáforo con este no están los dos juntos. Cambia este y este cambia al revés. Está más lento, está mal sincronizado los semáforos. Algo pasa. Esto usted sabe que la primera vez siempre la gente anda un poco perdida en la mañana. Semáforos mal sincronizados, poca información y desconocimiento de los conductores fueron los factores principales que provocaron el caos en el inicio de la semana con nueva obra vial. Horroroso. Me inauguraron ayer y no hay nadie ayudando, un desastre. Como toda obra beneficiosa, se han notado en forma inmediata las ventajas y las ganancias de tiempo, pero nos damos cuenta que nos falta algo de información, sobre todo en la punta poniente, donde falta información para los distintos usuarios. Los problemas del nuevo puente que reemplaza a la antigua rotonda han obligado a los conductores a tomar rutas alternativas para evitar algunos tacos. Tome atención. Si su destino es el sector sur-poniente de Santiago y baja por Avenida Kennedy o Vitacura, lo más aconsejable es conectar con la Costanera Norte en el enlace Américo Vespucio. Si se dirige a Santiago Centro, también existe la alternativa de Avenida Bicentenario hasta la Costanera Sur, que lo dejará a la altura de la Embajada de los Estados Unidos. Otra opción es tener paciencia y asumir que mientras no se habiliten las vías, en el sector de la ex rotonda los tiempos de espera se duplicarán. En este lugar, lamentablemente, lo que se genera, y como se da también en el puente Los Aldes, es un cuello de botella, producto de que todos los vehículos que vienen o por vías expresas o por vías locales tienen que pasar por un único lugar. Este tipo de obras necesitan ir ajustándose de a poco y era por lo demás una obra importante que cuando esté completamente terminada va a permitir que se expresen todos los beneficios del proyecto. La primera etapa comenzó con problemas, la segunda y definitiva estará lista en enero de 2016. Con un costo total de $61 millones, el puente Pérez Ujovich promete 1000 disculpas por $1 billón de beneficios. Bueno, y con algunas demoras en los controles de detención, comenzó este lunes el paro de unos 500 funcionarios de Gendarmería. Están exigiendo mejoras laborales y un aumento en la dotación debido a la sobrepoblación penitenciaria. Felipe Vicencio, con los detalles del conflicto. ¿Desde qué hora estás acá? De las 7 de la mañana aquí, esposado. Hubo demoras, una decena de vehículos policiales intentando ingresar al centro de justicia. En estos camiones vienen imputados de todo Santiago que deben pasar a control de detención. El problema es que este lunes unos 500 gendarmes comenzaron un paro indefinido. Piden ser considerados en el nuevo presupuesto y exigen mayor dotación de personal ante la sobrepoblación de las cárceles chilenas. A las cárceles chilenas no puede ingresar un imputado más. Tenemos un hacinamiento del orden del 43% y efectivamente no hay nueva inversión, ¿cierto?, para soportar mayor cantidad de ingresos. Y por eso la primera medida de este paro fue restringir el ingreso de nuevos imputados a la ex penitenciaría. En el centro de justicia, como plan de contingencia, Carabineros debió reemplazar a los gendarmes en los controles de detención. Eso causó demoras en algunas audiencias. Al interior de las unidades penales, vale decir, el desencierro, las visitas, la recepción de encomienda a la población penal, todo se está desarrollando en forma normal. No hay interrupción de funciones al interior de los penales. Eso por ahora aseguró la asociación que está paralizada.
Otras agrupaciones, en total son 11, comparten el fondo de la movilización, pero no la forma, aunque advierten de las consecuencias si la protesta se prolonga. Con 3 días o 4 días de movilización lo que vamos a tener es que simplemente las celdas que tiene Carabineros van a estar simplemente repletas de internos, ¿cierto? A propósito de que los internos no van a poder salir desde la custodia de Carabineros hacia Gendarmería de Chile para pasar al sistema penitenciario. El Ministerio de Justicia no entregó declaraciones sobre esta huelga, que se suma al paro de los funcionarios del registro civil. Este martes, ese servicio cumplirá una semana sin atención normal. Los gendarmes paralizados exigen negociar directamente con la ministra Javiera Blanco y no con la directiva de su institución. A mis espaldas, la cochinada que quedó. Era una actividad cultural, pero muchos de quienes asistieron lo que menos demostraron fue cultura. 800 toneladas de basura quedaron desperdigadas y aún son retiradas de Valparaíso tras el Carnaval de los 1000 tambores. El próximo año se van a aplicar drásticas medidas para evitar un basural similar. Mónica Holguín con la nota. Su cara lo dice todo, no sabe cómo llegó ahí. Es uno de los más de 70.000 asistentes del Carnaval de los 1000 tambores en Valparaíso, pero parece que se le pasó la mano con las copas. Terminó en un pozo de aguas servidas en Playa Las Torpederas. Pero no solo él terminó en un lugar que no debía. 800 toneladas de desperdicios terminaron en el suelo y no en cestos de basura. Los cabros tienen que hacerse cargo de su basura, de todas sus cosas, cada uno es responsable de sus cosas. Lo que más se aprecia aquí no son chayas ni serpentina, nada de eso, botellas de licor. Confunden lo que es cultura con libertinaje. La playa San Mateo convertida en un verdadero basural, más de 40 contenedores que poco sirvieron para aplacar la gran cantidad de desechos, más de 200 funcionarios municipales que pasaron todo el fin de semana trabajando. Bolsa, desecho de comida, hemos encontrado cosas anécdotas como zapatillas, seguramente salido descalzo, ropa, mucha ropa, incluso ropa interior. Igual la juventud es buena, pero nos deja toda la ciudad sucia. Tenemos mucho trabajo día, mañana, tarde y noche. El porteño no, de alguna manera, en esta actividad no se involucra en esto, porque el porteño está involucrado en las comparsas, en la actividad del pasacalle, en lo que está ordenado. Dispusimos, de alguna manera, un módulo que atendiera directamente a los pasacalles y funcionó. Pero esto de las playas es incontrolable. Tengo funcionarios municipales muy desgastados, tengo funcionarios municipales muy cansados. Más de 30 millones de pesos en costos que, como siempre, deberá asumir el municipio. Nosotros lo que hacemos es abrir una red de hostales, pero nosotros no somos los encargados de mantener el orden en las playas. En las playas es la Armada, el orden público en las calles es Carabineros, el aseo en la ciudad es la municipalidad. Nosotros nos hacemos cargo del arte del carnaval y es lo que nos corresponde. No puede ser que solo el departamento municipal, ¿no?, de basura tenga responsabilidad en esto. Aquí el organizador tiene que tener una responsabilidad. Segundo, que yo creo que tenemos que examinar con tiempo el tema de una ley seca. Y tercero, yo creo que el rayado, ¿no?, los rayados que se producen en la ciudad de Valparaíso no pueden seguir siendo una falta, sino tienen que constituirse en un delito. Medidas que la autoridad ya estudia tomar para la versión del próximo año, para que así el centro de la noticia sea el carnaval y no la basura ni numeritos como el que se mandó este visitante. Aborto es tortura, muerte y desaparición. Es el eslogan de una campaña publicitaria instalada en carteles a lo largo de la Ruta 68 que une Santiago con Valparaíso. Es una iniciativa contra el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en 3 causales y que ha generado polémica. Carla Parra con el informe. Es uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Chilenos detenidos en el Estadio Nacional a días del golpe de Estado. Imágenes que a 42 años de ser tomadas se ven envueltas en una polémica. Aborto es tortura, muerte y desaparición. Frase que llama la atención en plena Ruta 68. Me parece que está absolutamente sobredimensionado. Son cosas absolutamente distintas. Yo estoy de acuerdo contra el aborto, pero el cartel es bastante feo, porque mezcla 2 cosas que son distintas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el otro es una decisión de una persona, darle la opción a que elija a una mujer. 4 carteles como este forman parte de la campaña contra el proyecto de ley que despenaliza el aborto en las 3 causales. Analogía que no fue bien recibida por las agrupaciones de derechos humanos.
Ver ese cartel gigante con el fondo lo que significó el Estadio Nacional, donde hablan del aborto, que es tortura, que es muerte, que es desaparición, realmente es violento y doloroso para nosotros y una falta de respeto a las víctimas. Los derechos humanos son de todos, no son de ningún partido político. Mostramos un dolor que ocurrió en el pasado, con el que empatizamos profundamente, y desde este mismo dolor decimos: no queremos que nunca más ocurra algo así en Chile. Campaña que nace de la agrupación Informa Aborta, que comenzó a trabajar hace un año con profesionales, encabezados por Francisco Subercasó, quien en el gobierno de Piñera se desempeñó como director de las ENADIS en la región de O'Higgins. ¿Cómo se financian? De hecho, Informa Aborta no ha gastado ninguno, porque son siempre gente voluntaria que se suma y que nos ha proporcionado los fondos para poder seguir con esto. Polémica que se desata justo cuando el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en las causales de violación, inviabilidad letal del feto y riesgo de la madre se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es una mala utilización, una utilización política, tramposa de lo que fue las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Carteles que no serán retirados, al contrario, la agrupación espera más recursos para multiplicarlos por más lugares de Chile. Y la comuna de Ñuñoa tiene nuevo alcalde. Se trata del concejal de RN, Andrés Sari, quien se hizo con el cargo en medio de la polémica, ya que ninguno de los postulantes logró la mayoría absoluta. Los sufragios obtenidos en la elección municipal del 2012 fueron claves para que Sari se convirtiera en el reemplazante de Pedro Sabat, como nos cuenta Ignacio Uribe. No fue sencillo este Consejo Municipal Extraordinario en la comuna de Ñuñoa. Solicito mantenerse en silencio. La instancia que tras 2 votaciones, luego que ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta requerida, determinó en medio de la polémica el nombre del sucesor del histórico alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, quien cumplió 19 años en el cargo y que por el cáncer a la tiroides que lo aqueja, decidió renunciar. Mi voto es por Andrés Sari. Obviamente voto por los. Así, al no existir mayoría absoluta, Mi voto es para mí. Porque los concejales de la nueva mayoría decidieron dar una señal y optar por ellos mismos en la primera votación y abstenerse en la segunda elección. Mi voto es para mí. Andrés Sari Troy, de Renovación Nacional, se convirtió en el nuevo alcalde de Ñuñoa. Andrés Sari es quien debe asumir como el alcalde en el periodo que resta hasta el año 2000. El periodista de esta manera completará el periodo que le correspondía a Sabat y que concluye el próximo año, y lo hará en medio de cuestionamientos, porque en primera instancia toda la alianza, incluido Sari, se había cuadrado con la opción de Guido Benavides, otro concejal de RN, el nombre que apoyaba el propio Pedro Sabat. A mí de chiquitito mi papá y mi mamá me enseñaron que la palabra empeñada vale más que cualquier papel firmado. Cuando yo llego a un acuerdo y después por motivación A, B o C cambio de parecer y eso tiene otra consecuencia, obviamente que no soy yo quien tiene que dar explicaciones de aquello. Incluso hablando de traición, alcalde. No, yo no quiero entrar en descalificación. El alcalde sabe que yo durante 11 años fui un concejal que lo apoyó, pero en un 100%. Él, claro, está molesto porque yo cambié mi opinión y yo tengo derecho a cambiar la opinión de un día para otro por una situación que realmente estaba farreándome una oportunidad. ¿Por qué Sari cambió de opinión? Porque pretende terminar este periodo para el próximo año, ser elegido alcalde vía elección popular. Yo confío que voy a hacer una buena gestión y me voy a proyectar para los próximos 4 años. Por eso el cambio de postura, lo que dividió la alianza que le dio 3 votos a Benavides y 2 a Sari. Nadie lograba entonces los 6 sufragios requeridos, por lo que se optó por el concejal en competencia, que más votos obtuvo en la elección municipal de 2012. Así el periodista se transformó en jefe comunal. Observando la Constitución política y las leyes de la República. Sí, juro. El saludo del candidato derrotado al nuevo alcalde, ceremonia que no contó con la presencia de Pedro Sabat, quien para muchos podría postular al Congreso en el año 2017. Todos tenemos preferencias personales, pero acá hay que tener claro que hay que respetar las institucionalidades. Por lo tanto, lo importante acá es que quedó un candidato a Renovación Nacional. Candidato que pretende seguir en el cargo si la ciudadanía así lo quiere el próximo año. Por ahora manda la decisión del Consejo, el que determinó, tras una polémica sesión, que Andrés Sari se convierta en el nuevo alcalde de Ñuñoa.
Y seguimos con un accidente. Lo resbaladizo del pavimento sumado a la alta velocidad sería la causa de un espectacular volcamiento que se registró esta mañana en Concón. El vehículo desbarrancó varios metros y estuvo a punto de terminar en el mar. Gabriel Huber con la nota. Faltaban 3 minutos para las 8 de la mañana, cuando en el camino costero que une Concón con Reñaca, la cámara de vigilancia de uno de los edificios de Costa Brava captó el momento exacto cuando el conductor del vehículo Kia Morning choca contra la barrera, gira en el aire y cae a las rocas. Varios metros de caída libre hasta quedar volcado en el sector de los Roqueríos. Violento impacto que protagonizó Esteban Silva, de 33 años, quien fue rescatado por bomberos y que de milagro resultó solo, con lesiones leves. Probablemente debido a los resbaladizos del pavimento habría perdido el control del móvil, no obstante igual son circunstancias que deben investigarse. Accidente que preocupa a los vecinos del sector. Aseguran que no es primera vez que ocurre algo similar. Los vehículos circulan a gran velocidad y la vía es peligrosa, aumentando los riesgos para los conductores que transitan por el borde costero, el mismo camino por el que circulaba el auto antes de desbarrancar. Aquí esto es zona de curva y la gente pasa muy rápido. En la mañana está con la garúa, está todo mojado, entonces los vehículos se resbalan. Si se pusiera un poco de señalética bien, estaríamos solucionados. Aquí al frente había un letrero de control de velocidad. Ya no está, porque se lo llevó un choque. Allá había otro letrero, otro choque también se lo llevó. Piden lomos de toro, señaléticas y mayor presencia policial, para así evitar accidentes como este, que por fortuna no terminó con la vida del conductor. Quiso escapar tras atropellar a un matrimonio que esperaba micro en un paradero, pero fueron los mismos vecinos los que impidieron que huyera. Detención ciudadana que casi termina en linchamiento cuando se enteraron que una de las víctimas había muerto. Ivana Chavarría con los detalles. Por largos minutos fueron retenidos sobre este camión. Los mismos vecinos impidieron su fuga y los subieron al vehículo para evitar que fueran linchados. Habían intentado escapar luego de protagonizar un violento accidente. A solo metros de ellos, las víctimas, un matrimonio de adultos que fueron atropellados mientras esperaban locomoción en un paradero. Estaba en la iglesia cuando sentimos la frenada larga, el primer impacto, que es el atropello, y el segundo impacto donde chocan con una animita que había aquí, más este poste. Salieron arrancando los cuatro. A los dos varones lo siguieron y lo detuvieron. Las damas se fueron. Carmen Pizarro Ábalos, de 60 años, resultó con fracturas. Su esposo, Alfonso Hidalgo, de 63, quedó con riesgo vital. Pese al esfuerzo médico, falleció en el hospital de Antofagasta. A priori, digamos, hay una presencia de alcohol, pero en grado exacto, digamos, va a ser determinado a través de la alcoholemia que se le efectuó al conductor. Este es el quinto accidente de tránsito que se registra en la misma esquina. Los vecinos, cansados del riesgo, protestaron impidiendo el tránsito. Exigen un semáforo en el lugar. Yo no sé si es más caro un semáforo o una vida humana. Eso es lo que no entendemos nosotros. Entonces, por eso hicimos las cosas como corresponden, pero no lo escucharon. Entonces lo obligaron a tomar estas medidas. Manifestación que obtuvo resultados. El municipio de Antofagasta confirmó la instalación del tan anhelado semáforo. El conductor que causó el atropello, en tanto, será formalizado bajo la ley Emilia. Y la que sigue en la historia de esas personas que quieren cambiar las cosas. Quiso captar la atención de sus alumnos y con la música de Los Prisioneros y los Beatles enseña todos los días en un colegio de Purranque. La historia de Alex Rebolledo, un profesor de música que desde el sur intenta potenciar el talento artístico de sus alumnos. Esteban Roa estuvo con él. Son cerca de 40 alumnos por curso y todos funcionan como una organizada orquesta musical. Cambiaron los cuadernos por xilófonos y en esta clase la materia del día es el hit de Daft Punk. Este es solo uno de los cientos de videos que ha publicado Alex Rebolledo en YouTube, un profesor de música que desde Purranque intenta dar un nuevo sentido a la forma de educar en Chile.
El arte es una posibilidad de sensibilizar a ellos, les da la capacidad de emocionarse, de poder hacerle sentido todo lo no material. Y su éxito traspasó las salas de clases y se ha transformado en un fenómeno en internet. Solo este video suma más de 5.000 reproducciones, un método que tal vez no encaje con la imagen que tenemos de una clase tradicional. Es interesante el hecho de tocar un instrumento y sentirte bien, saber que hay gente que te está mirando. Esto da como una mayor personalidad también y mayores oportunidades a que uno se desarrolle como músico. Una historia que partió hace 8 años en el colegio Preciosa Sangre de Purranque. Aunque al comienzo los alumnos contaban con solo 4 guitarras, hoy ninguno de ellos se queda de brazos cruzados. Un giro a la clase de música que ha hecho del interés de los alumnos la pauta del día. Yo sé que vivimos en una sociedad que obliga a los niños a estudiar ingeniería, a estudiar medicina, a buscar una pega, entre comillas, que les dé dividendos rápidos económicos. Y Chile es un país subdesarrollado que aún no ve en el arte un futuro para ello. 1, 2, 3, 4, 5 y... El repertorio es amplio, va desde Los Prisioneros o Soda Stereo hasta temas en inglés como los de Queen o los Beatles. Canciones a elección de los alumnos, por ejemplo el tema central de la serie Juego de Tronos, fue parte de un ensayo para una olimpiada musical. Yo aspiro y mi sueño es que alguna vez mis niños puedan ir a estudiar a educación superior en ramos artísticos, que ojalá Chile les entregue también una posibilidad de trabajo a quienes tocan la guitarra, a quienes tocan la flauta, a quienes pintan. Una forma diferente de educar a estos jóvenes que más allá del éxito en internet habla de la capacidad de adaptar la enseñanza al mundo actual, un método que intenta potenciar el talento de estos posibles futuros artistas de Chile. Qué bonito, ¿no? Bueno, y las declaraciones del Papa en apoyo al obispo de Osorno generaron reacciones dentro de la propia iglesia. En una entrevista, el sacerdote Alex Vigueras, provincial en Chile de la Orden de los Sagrados Corazones, desestimó las palabras del Papa Francisco y aseguró que el rechazo que genera en algunos sectores la figura de Juan Barros no es fruto de una conspiración política tal como sugirió el sumo pontífice. Por su parte, el cuestionado obispo de Osorno agradeció el espaldarazo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Escuchemos sus palabras. A un obispo, a mí, me da mucha alegría ver un apoyo del Papa. No he participado ni he aprobado esos hechos tan lamentables, vergonzosos, que yo jamás imaginé una cosa así, ni supe ninguna denuncia. Ya lo he dicho varias veces. Y el anuncio de Air France de una nueva reestructuración que contempla suprimir hasta 2.900 puestos de trabajo provocó la furia, literal, de sus empleados, a tal punto que cientos de ellos se tomaron la sede de la empresa, generando incidentes que dejaron 7 heridos, uno de ellos grave. Los trabajadores interrumpieron una reunión extraordinaria del Comité Central de la empresa y los directivos tuvieron que arrancar del lugar hasta con la ropa rota. El director de Recursos Humanos quedó con el torso desnudo e incluso tuvo que escalar una reja para huir de los manifestantes. La decisión de reducir 2.900 puestos de trabajo fue tomada por la empresa tras fracasar las negociaciones con los pilotos para que aumentaran sus horas de vuelo y se une a la reestructuración que entre el 2012 y el 2014 suprimió a 5.500 trabajadores. Horas antes de los incidentes, varios sindicatos habían llamado a huelga para reclamar la dimisión del presidente del grupo Air France KLM y el presidente de la compañía francesa. Y en Argentina, a 3 semanas de las elecciones, los candidatos presidenciales se sometieron al primer debate de campaña. Todos menos uno, el candidato oficialista y el favorito para quedarse con la Casa Rosada, según las encuestas. ¿Por qué no asistió Daniel Scioli al debate? Ivana López con la nota. 1 a 1 se ubicaron en sus puestos, menos Daniel Scioli. Su atril estuvo vacío, pero eso no evitó que igualmente estuviera presente en el primer debate presidencial de la democracia argentina. Lamento que no esté acá, pero se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir
quién en el supuesto caso de ganar las elecciones gobernaría. Si sería Cristina, si sería Zanini, si sería Aníbal Fernández, si sería Scioli o La Cámpora. Pero a mí me gustaría preguntarle, si estuviese acá, ¿cómo va a ser para gobernar? Porque ahora veo que viajan por el mundo imitando nuestras propuestas, pero después las sabotean, las critican. O sea, no entiendo cómo va a gobernar con ese nivel de contradicción. Poco pudo escuchar esa pregunta Scioli porque a la hora en que se realizaba el debate, el candidato oficialista estaba en un concierto en el Luna Park. Más temprano, el elegido para continuar el legado kirchnerista argumentó que no iría porque esas instancias a menudo tomaban un tono agresivo. 6 candidatos en total se presentan a los comicios del 25 de octubre. El tercero en las encuestas es el peronista disidente Sergio Massa. Poco hubo en el debate de discusión y propuestas sobre economía, inflación y políticas cambiarias, aunque eso sí, la corrupción fue inevitable. ¿De qué democracia estamos hablando? Una democracia con 12 millones de pobres, el 40% de los trabajadores en situación de precariedad, un gobierno que no acepta los fallos de la justicia y que tiene un vicepresidente procesado por coimero. Según las últimas encuestas, Scioli tendría posibilidades de ganar en primera vuelta, ya que está a punto de alcanzar lo mínimo necesario, el 40% de las intenciones de voto, con una diferencia de 10 puntos con el segundo en las preferencias. Aunque todavía no se sabe cuánto lo afectará la imagen de este atril vacío en el debate organizado por una ONG y que solo se pudo ver por algunos canales privados porque la señal pública no interrumpió su programación del torneo de fútbol local. 24 horas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Chile prepara el partido del próximo jueves. Debut en las clasificatorias frente a Brasil en Pinto Durán. Falta que lleguen las dos máximas figuras, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Ambos un tanto averiados después de la fecha europea. Se espera la revisión médica. Pero la figura de hoy no fue ningún jugador ni el técnico Sampaoli. Fue un famoso youtuber, Roberto Apud, quien en un auto de lujo, haciéndose pasar por jugador, dicen algunos, entró a Pinto Durán burlando la estricta vigilancia. Sergio Andrés Pinto nos cuenta esta historia. Como cada vez que llegan los seleccionados, el conductor de la NFP prepara su rutina, arregla su auto, lo ordena para que nadie reclame. La bienvenida debe ser óptima. Este lunes llegaron primero Claudio Bravo y Fabián Orellana, pero ellos se fueron con su representante. Pasaban los minutos, luego fue el turno de Marcelo Díaz y Nico Albornoz, pero ellos también se fueron en otro auto. ¡Marcelo! Nuestro amigo seguía ayudando y esperando más jugadores. Luego tuvo que aguantar a esta camioneta, el nuevo modelito de Gary Medel, quien obviamente se fue manejándolo. Pasaban los minutos y continuaba la ayuda de nuestro amigo, esta vez ya un poco más cansado, y así arribaba Felipe Gutiérrez, quien también agarró su propio auto y se fue. De esta manera terminaba su labor y de ahí a Juan Pinto Durán. El ingreso de los autos en el búnker de La Roja. Este lunes tuvo un episodio anecdótico. Entraba este auto que cumple con el perfil de los futbolistas. Los guardias lo dejaron ingresar, pero para sorpresa de todos era el conocido youtuber chileno Roberto Apud Jr. No estuvo más de 5 minutos adentro porque llegó Carabineros y lo detuvo bajo el cargo de suplantación de identidad. Por la tarde quedó en libertad y de inmediato subió su video a las redes sociales. Es que es extraño porque dicen que uno usurpó identidad para entrar a Juan Pinto Durán. Yo los quiero invitar a todos a que vean el video, que se va a subir hoy día un teaser y mañana se va a subir el video completo, donde pueden ver que yo simplemente entro. No tengo ningún contacto con los guardias, absolutamente nada. Como pueden ver ustedes, estoy yo, se podría decir que sí, disfrazado de futbolista, en un auto increíblemente lujoso. Ese es el objetivo, ver si una persona común y corriente con un auto puede entrar a Juan Pinto Durán, así como así. Hemos logrado entrar en este minuto a Juan Pinto Durán. Estamos adentro de Juan Pinto Durán. Que como hoy día se concentraba la mayoría de los jugadores, era el minuto para hacerlo. Entonces fuimos en un BMW con vidrios polarizados, yo fui así como me pueden ver. Y al llegar a la puerta se me acerca la prensa, los guardias me ven, boom, yo como así, entro, salgo a las puertas y chao, y estoy adentro estacionado y todo bien.
yo entré, así, no tuve un diálogo con los guardas en el momento de entrar, nada. Entonces fue como, con el camarógrafo quedamos bastante plop, fue como, estamos adentro, ¿qué hacemos? Vamos para allá, y nosotros cenamos. Esta vulneración a la seguridad de Juan Pinto Durán sucedió antes de la práctica matinal donde estuvieron 12 jugadores. Este fue el esperado abrazo entre Sampaoli y Fabián Orellana tras la automarginación del poeta de la prenómina de Copa América. Llamó la atención el largo diálogo entre ambos. De ahí, el delantero se unió a las risas de Bravo y Valdivia. Kile Vilches, otra de las sorpresas, solo atinaba a calentarse las manos. Después, en cancha, sí sonrió, contagiando a Eduardo Vargas. El que no se reía con nada era el novato Esteban Carvajal de Palestino, la gran novedad de la nómina definitiva. La práctica de la tarde se destacó por el reintegro de Gary Medel, además de Esteban Paredes, Mar González, Christopher Toselli, Eugenio Mena, Jambo Seyuri y Felipe Gutiérrez. Solo falta que lleguen Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Matías Fernández. Se les espera para este martes. Los jugadores fueron liberados durante la noche y deben regresar mañana a Juan Pinto Durán para entrar en el periodo de concentración antes del duelo con Brasil en el arranque de las eliminatorias, programado para este jueves a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Brasil también está en Santiago con dotación casi completa. Todavía falta que lleguen algunos jugadores. Ayer arribó Dunga, hoy un grupo de futbolistas, hubo práctica por la tarde en San Carlos de Apoquindo. Pablo Ramos con la selección brasileña. Mucho más que los propios jugadores de la selección brasileña. Dunga y Cafú se llevaron toda la atención a la llegada del Scratch a Santiago. Dos campeones del mundo en el cuerpo técnico de la Canariña, que se suman a Claudio Tafarel, otro monarca planetario y ahora entrenador de arqueros. ¿Quién es el favorito para el partido del jueves? O Chile já joga a casa, pero nós outros temos que jogar. O Chile vem jogando muito bem, mas os jogos eliminatórios são jogos sempre dificílimos. O Chile vem aí de uma sessão muito grande, o último campeão da Copa América, mas vai ser um confronto bastante interessante contra a seleção brasileira. A horas de su arribo a Chile, la selección brasileña ya tuvo su primer entrenamiento en el país, en San Carlos de Apoquindo, con Dani Alves, Marcelo y Hulk a la cabeza. Y también con todo el séquito de prensa brasileña que acompaña a la verde amarela. Para ellos, ¿será favorito Chile? Brasil tem chances de ganhar, mas o Chile é favorito, se é o que quer saber. Há pequeno favoritismo para Chile, pero no es suficiente para decir que se puede ganar de una manera tranquila de Brasil. Sin Neymar es otra cosa, dicen los brasileños. Y esa es la gran duda de Dunga. ¿Quién será el referente en ataque? Venciendo al frío precordillerano, Brasil ya ultima detalles para el debut en las eliminatorias ante Chile, aún a la espera de algunos jugadores para tener plantel completo. Para este martes está contemplado la llegada de Kaká, nominado en reemplazo del lesionado Coutinho, y de Douglas Costa, compañero de Vidal en el Bayern Múnich. 5-0 el marcador final. Ha trascendido en círculos policiales norteamericanos que el FBI sigue trabajando silenciosamente en el caso FIFA y que para fin de año puede haber grandes novedades. Mientras tanto, Blatter firme en el cargo. Incluso la hija ha dicho, mi papá no renuncia antes de febrero. Para el día 26 de ese mes del 2016 hay elecciones. No se quiere ir don Joseph Blatter. Parece que el caso FIFA Gate tiene para rato. Vamos con la nota de Claudio. Lejos de terminar el caso FIFA, vive días decisivos. Con 111 años de vida, la FIFA es la organización que rige los hilos del fútbol mundial. Tiene 209 países asociados, 4 más que la ONU, y maneja presupuestos millonarios. Por el último mundial, por ejemplo, facturó 4.500 millones de dólares, equivalente al Producto Interno Bruto de un país pequeño de Europa como Malta, un ente poderoso dirigido por el suizo Joseph Blatter, quien lleva 17 años en el cargo. Los rumores de corrupción en la FIFA se confirmaron el 27 de mayo de este año, luego de que la justicia estadounidense detuviera en Zúrich a 9 directivos por cohecho, fraude y lavado de dinero.
Un exfuncionario, Chuck Blazer, aportó la información que hizo caer, entre otros, a pesos pesados como Jeffrey Webb, Eugenio Figueiredo o Nicolás Legas. El FIFA Gate desencadenó escándalo tras escándalo, sobornos para elegir a Sudáfrica, Rusia y Qatar como sedes mundialistas y dineros ilícitos para dirigentes sudamericanos por los derechos de la Copa América. Todo el mundo apuntó a Blatter, quien en medio de la polémica salió reelegido como presidente. Duró poco su entusiasmo, Sepp dimitió a los días con su círculo más cercano entre las rejas o cerca de caer. El golpe mortal llegó cuando su brazo derecho, Jerome Valk, fue suspendido de la FIFA tras una investigación por sobornos. El margen se estrecha para Blatter, que es investigado por la justicia de su país y perdió el apoyo de los principales auspiciadores de la FIFA que exigieron el viernes su renuncia inmediata. Blatter ni se inmutó y permanecerá en el cargo hasta febrero de 2016. Así lo confirmó su hija Corinne, quien dijo que su padre es víctima de un clima de envidia y de odio. El apoyo familiar es lo último que le queda a este rey, que se niega a dejar un imperio que se cae a pedazos. Y el fútbol sigue de luto porque de un infarto murió hoy por la tarde en Talcahuano un grande en la historia del fútbol chileno, especialmente en el Club Naval, Óscar Herrera. Lo conocíamos como el Jurel, un puntero derecho, rápido, incisivo, de alta técnica. Fue seleccionado para las clasificatorias del Mundial del 82. Allí compartió, luchó la titularidad con el gran Pato Yáñez. Luego se lesionó y no pudo ir a España. Estuvo durante los años 80 permanentemente en Naval, su club de toda la vida, y en la selección nacional, donde peleaba con el Pato y con Hugo Rubio. En la actualidad trabajaba en el equipo de toda su vida, en Naval, que está en la Serie B del fútbol chileno. Hay notas respecto a este triste suceso, a la muerte del Jurel Herrera. Como jugador espectacular, como persona, mejor todavía. Él tenía un vínculo particular con Naval, era el coordinador deportivo del club, así que tenía un trabajo, tenía una labor que hacía con mucha alegría, con mucha felicidad. Yo decía, Mónica, que el fútbol sigue de luto porque el fin de semana también conocimos la muerte del Bombero Ibáñez, un mítico delantero de la U argentino que murió en circunstancias controvertidas en el norte de ese país, de su país natal. Pero en el caso de Herrera, mucho cariño se ve de todos sus compañeros y su familia. Nuestras condolencias para la familia y para la gente de Naval de Talcahuano. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Y nosotros nos vamos rápidamente a una pausa. Regresamos de inmediato con más noticias. No se vaya. Seguimos con noticias muy positivas porque 3 médicos fueron premiados con el Nobel de Medicina por desarrollar tratamientos contra la malaria y otras enfermedades parasitarias. Se trata del irlandés William Campbell y del japonés Satoshi Omura, quienes impulsaron terapias que han reducido la incidencia de patologías como la elefantiasis, que afecta al sistema linfático, y la oncocercosis, considerada causa de ceguera en 36 países de África y América del Sur. A ello se suma la china Tu Youyou, quien descubrió un compuesto que ha hecho posible salvar la vida de millones de personas afectadas por la malaria, especialmente en África. El galardón de $960.000 será repartido en cantidades diferentes. Campbell y Omura se dividirán el 50% del premio, mientras que la médica china se llevará la otra mitad. Y si en Perú visitó Machu Picchu, en Argentina fue al cine y en nuestro país podría, al igual que Rihanna, ir a Viña o incluso viajar a Valparaíso. Es que Katy Perry es impredecible, por eso en la cuenta regresiva de su debut en Chile juegan al misterio con la hora de su llegada. Carolina Cárcamo nos cuenta más. You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Recibe al año $300 millones y los amantes del pop están a sus pies. Katy Perry fue la primera artista femenina en poner, y la segunda a nivel mundial, en poner 5 éxitos en las listas después de Michael Jackson. Catherine Elizabeth Hudson comenzó su carrera hace 14 años, del gospel a la ópera italiana, luego al country y después sentaría sus bases en el pop, compositora y guitarrista.
you so much for believing in my weirdness. Mucha gente le decía en ese tiempo que tenía que hacer algo más parecido a Madonna y ella muchas veces respondía que ella iba a ser Katy Perry. Fue en el 2007 que estas canciones la llevaron al top de los rankings. Su consolidación 3 años después con literalmente su sueño adolescente hecho realidad, ya convertido en un ícono para los adolescentes. Genera un fervor mucho más adolescente, totalmente, claro, que el mismo fervor que en algún momento podían generar los mundos presentados por Justin Bieber, por One Direction, por ejemplo, que son tipos que crean todo un mundo alrededor de ellos que tienen que ver con merchandising. Mucho del éxito de ella se explica a través de las redes sociales. Figura de marcas publicitarias, ropa, perfumes, lentes, películas de su vida, incluso incursiones en el cine, han llevado a que sus propias giras sean un concierto lleno de estímulos audiovisuales con caballos, gatos y descapotables. Son más de 70 personas las que están trabajando sobre y fuera del escenario. Son 18 canciones, vamos a ver también una parte que es en 3D, algo nunca antes visto en un concierto en vivo al aire libre, fuegos artificiales. Cuenta regresiva para los últimos detalles del escenario en el Nacional, un show que según la productora se realizará llueva o truene y que se espera reciba a más de 30.000 personas. Habrá 6 cambios de vestuario, efectos especiales y mucha pirotecnia. Y del mundo del espectáculo nos vamos a un tema país muy importante porque donde más se nota el déficit de médicos a nivel general es en la atención primaria, en las postas, en los centros familiares, en los consultorios. Pocos doctores chilenos se interesan en ejercer ahí. Son los médicos extranjeros quienes están ocupando esas vacantes y los que atienden a los chilenos más necesitados, a los más vulnerables. Sergio Ramírez y Carolina Segura recogieron testimonios de quienes llegaron de otros países a darnos salud y algo más. Amalia Quinteros. Vamos a examinar. Esta la entrega fuera para que le den la fecha del próximo control. Hola, chiquitita. Pasa. Una atención con acento forastero. La presencia de médicos extranjeros en el sistema público es frecuente, tanto que en algunos consultorios predominan, ya son mayoría. En este momento mi planta son 6 médicos, de los cuales 1 es chileno y tengo 5 extranjeros. Ellos son los que atienden a los 19.000 pacientes inscritos en este consultorio de Los Espejos. Llegaron acá porque las vacantes eran poco apetecidas por los doctores chilenos. Nunca encontraba extranjero uno en los policlínicos, menos. Nunca. Siempre los puros chilenos acá. Pero ahora es más extranjeros que chilenos. Los médicos chilenos como que le corren o le hacen el quite el servir en la atención primaria, ¿ya? Muchos dicen por la cuestión económica, otros por la falta de recursos. Es que aquí se enfrentan las mayores dificultades. Los sueldos son los más bajos. Hay escasez de especialistas de tecnología. Había un sueldo aproximadamente de 1.400.000 y los médicos chilenos les interesaba trabajar por esa cantidad. Y teníamos 10 médicos e incluso no teníamos médicos para las postas. Y pudimos subir y pudimos calcular y poner un sueldo aproximadamente de cerca de 1.900.000, que hoy día ya está sobre los 2 millones. Así lograron aumentar en Maipú a 50 el número de profesionales. Pese a eso, en la salud primaria continúan ganando en promedio la mitad de lo que cobran los médicos que trabajan en centros o clínicas privadas, haciendo el mismo trabajo. El tratamiento se mantiene. Tienen otra mirada. Muchos de estos profesionales han pasado por la salud privada, aunque la han dejado privilegiando así su calidad de vida. Es sacrificado, o sea, obviamente se gana mucho más en todo caso, pero se sacrifica a la familia, ¿ya? Entonces yo tengo otra percepción. Prefiero mejor trabajar mi horario como corresponde y el resto del tiempo obviamente para ellos.
Quienes se quedan en estos boxes hablan menos de dinero, más de compromiso, dedicación, de vocación. En este momento me siento muy feliz, muy cómodo trabajando acá. No es mi proyección actual trabajar en el sistema privado. ¿Y le sorprende que tantos chilenos sí quieran trabajar en el sistema privado solamente? Puede ser. Es un panorama que se replica en varias comunas. En este centro de salud familiar de Maipú también son mayoría. De los 18 médicos, 12 son extranjeros. Hay un déficit de médicos en Chile. Por lo tanto, para un médico que venga a Chile es una oportunidad. O sea, difícil que un médico, sea extranjero o sea nacional, no tenga trabajo en Chile. No necesitó entonces ventilación mecánica. Según un estudio de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico y el Ministerio de Salud, faltan en Chile unos 3.200 médicos en la atención primaria. Así la llegada de doctores de otros países es bien recibida. Esa labor está cambiando la forma de atender. ¿Cómo estás? Qué bueno. Buenos días, papá. Nos encontramos en el ingreso de la sala IRA. Para nosotros, por lo menos la formación que tenemos de especialistas en medicina familiar, creo que es el lugar ideal para trabajar, brindar a la población asistencia médica, acciones de promoción, prevención y también de rehabilitación. Es raro que un médico se quede muchos años en atención primaria, entonces la mayoría de nosotros que nos quedamos es porque nos gusta la medicina, el trato con los pacientes, la relación médico-paciente. En nuestro país se les permite a los médicos extranjeros homologar su título, también postergar en 2 años el examen único nacional de conocimiento de medicina, el EUNACOM, que se requiere para trabajar en nuestro sistema público. Durante ese lapso pueden ejercer. De repente de afuera se ve mal que sean más extranjeros los que atienden a los chilenos, pero no, es que tienen mucha más vocación que los demás. Sí, no lo encuentro bueno. Pues son más profesionales, yo creo, no trabajan tanto por la plata, los extranjeros trabajan más por la gente. No me gustan los extranjeros. ¿No le gustan? ¿Por qué? Porque ellos no tienen el mismo estudio que tienen los chilenos. Los chilenos son buenos médicos, pero su atención es muy déspota hacia sus propios compatriotas. No, tú vienes, te atienden muy rápido y no te explican qué es lo que tienes. O si te explican en palabras que tú no tienes por qué entenderlas porque no eres médico. ¿Y los extranjeros? Y los extranjeros te pueden atender muy bien, te explican muy bien, pero a lo mejor no son tan buenos médicos como los chilenos. Son variadas impresiones que se escuchan en estas salas de espera. Solo 2 de cada 10 chilenos se atienden en el sistema privado de salud. Los restantes 8 lo hacen en hospitales, postas, en consultorios. Pese a eso, los pacientes reclaman de la ausencia de doctores chilenos. Me parece grave y doloroso. Hay bastante formación de médicos, hay bastantes universidades privadas que están, pero no todos tienen la orientación como para dar una mayor importancia a atención primaria. Existe el concepto de que en la atención primaria nos quedamos los porros y que los inteligentes y los que la saben más están en las especialidades. Y eso no es así. Igual se siente la falta del médico chileno porque si se especializan aquí con la plata de todos los chilenos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué van a servir a otra parte? Para atraer a los doctores nacionales se ofrecen becas que permiten especializarlos, pero no siempre funciona. Entonces los médicos chilenos que vienen a ejercer acá y no tienen ninguna expectativa de seguir en atención primaria, sino que es como un trampolín para poder acceder a su beca de especialización, que por supuesto les significa una mejor formación y a futuro tener un mejor bienestar y seguridad. Es legítimo, por eso advierten, no hay que demonizar esa determinación. Si la educación fuera gratuita aquí a nivel de la universidad, hubieran más médicos trabajando en atención primaria. Al revés, como es muy costoso estudiar medicina, entonces un médico recién graduado termina con una gran deuda a cuesta, entonces el pago en atención primaria, la verdad es que es muy poco para la deuda que uno tiene asumida. No los critico, yo trabajé tanto en lo público como en lo privado y sé cuál es la dificultad que existe en un lugar y sé cuál es el que existe en el otro. Y viéndolo desde el punto de vista como médico, para ellos es beneficioso, sí. Y en cuanto al pago, pues obviamente es mucho mejor. No tienes los insumos necesarios, no cuentas con los medicamentos. En atención primaria tienes baja resolutividad.
hay cosas que no puedes resolver teniendo los conocimientos porque no tienes ni la infraestructura ni los elementos para poder hacerlo. Y yo creo que eso va desgastando a los colegas. En el sistema privado tú recetas el medicamento que tú quieras y el paciente lo compra. Los exámenes que tú le vas a hacer, todos los exámenes, todos los recursos, y lo tienes en 24 o 48 horas. Son comodidades difíciles de encontrar en la salud primaria. Pese a ello, para algunos médicos chilenos y extranjeros es opción quedarse. A pesar de que en la atención primaria, con un per cápita que supera un poquito los 3.000 pesos, la verdad es que hacemos maravilla. A diferencia de una salud privada que cuenta con mucho más recursos y sin embargo no se trabaja en equipo, no se deriva oportunamente, no se hace un trabajo global como el que se hace en la atención primaria. Se van a incorporar nuevas tecnologías para mayor resolutividad. Es probable que eso ayude también a que los colegas se interesen más por la atención primaria y podamos resolver, ojalá, la gran mayoría de los problemas de salud al nivel más bajo de complejidad. Ese que es visto, cuentan como el hermano pobre del servicio de salud, pero que es el que más chilenos humildes atiende. Mira, yo preferiría cualquier médico, pero que sea bueno. Chileno, cubano, donde sea. Extranjero o no extranjero, es bueno que venga un médico, porque hay muy pocos médicos aquí. Cuídese. Excelente reportaje sobre estos médicos extranjeros. Y en nuestro portal de noticias les vamos a contar sobre una fiesta que no se puede perder, especialmente si les gusta el cine. Laura Padilla nos cuenta desde 24 horas. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes también en sus casas? Se trata de la fiesta del cine, con importantes descuentos en toda la cartelera. ¿Cuáles son? Pasemos a revisarlos en 24horas.cl. Tenemos todos los detalles entonces de esta fiesta, donde la entrada va a estar solamente a 1.500 pesos para las salas tradicionales. Entre las películas, por ejemplo, está en esta película argentina El Clan, está también la película Everest, hay películas chilenas también en cartelera, como Alma, ¿cierto? Y como La Memoria del Agua. Y para los más niños, les contamos que está Hotel Transilvania 2 y vuelve una película que fue un éxito cuando estuvo, hablamos de Intensamente. Todos los detalles, también va a haber precios especiales para las salas premium, para las salas que tienen ahí más accesorios, las salas 3D, también hay ofertas. Todos los detalles sobre esta fiesta del cine que se celebra hasta mañana, si ustedes quieren aprovecharla, está ya en 24horas.cl. Y ahora vamos a pasar a ver algo que ocurrió en una escuela en Japón con estos niños. Fueron 150 niños que estaban intentando hacer una pirámide de 10 pisos. Y es justo en el último minuto, cuando el último de ellos se va a subir, la pirámide colapsa. No pudo resistir el peso esta estructura y se desmorona, como ustedes pueden ver en un video que ya tenemos en nuestro portal de noticias. Fueron 150 alumnos de esta escuela de Japón los que participaron en esta pirámide humana que finalmente colapsó justo ahí en el último minuto antes de que pudiera ser terminada. Los detalles y el video completo también lo encuentran ya en 24horas.cl. No alcanzamos ahí a ver cómo se caían, pero la verdad es que qué susto, ¿no? Son niños, así que qué bueno que no pasó a mayores. Muchas gracias, Laura. El video completo, sí, de todo lo que ocurrió después de que cuando finalmente no logra soportar esta estructura, está en nuestro portal de noticias. Lo invitamos, si lo quieren revisar por completo, está ya disponible. Muchas gracias, buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Bueno, y de esta manera estamos despidiendo esta edición de 24 Horas Central, agradeciendo a nombre de todo el equipo que se haya informado con nosotros. Nos vemos mañana, buenas noches.